SQL es un estándar de la industria. Ese estándar de la industria, pues en parte fue definido porque, como les decía antes, las ideas de Edgar Frank Codd fueron tomadas por el inventor de Oracle y él fue el primero que lanzó un modelo relacional. Pero en ese momento, pues la base de datos que lideraba el mercado pues era IMS de IBM. E IBM era bien potente en la década de los 70. Entonces, pues ellos, dándose cuenta de que pues les habían tomado la idea con la generación de Oracle, pues ellos también sacaron su base de datos. Su proyecto, que originalmente se llamó SQL, pues para ellos ya se convirtió en DB2, que es la base de datos de SQL de IBM. Y pues entonces, al tener dos grandes potencias, IBM y Oracle, una base de datos que utilizaba el mismo estándar de instrucciones, pues entonces poco a poco se volvió un estándar de la industria. Entonces, como estándar de la industria, tanto la ANSI como la ISO documentaron todas las instrucciones. La última revisión se hizo en 1992, entonces por eso se le llama ISO ANSI 92. Y Microsoft toma entonces ese conjunto de instrucciones de SQL y las toma como base para crear su base de datos. Un aspecto interesante con esa creación de su base de datos es que pues no la creó solo. Cuando se creó SQL Server se hizo una alianza entre Sybase y Microsoft. Y pues de ahí fue donde Microsoft tomó pues el modelo, cómo se trabajaban las bases de datos, para que pues ya con SQL Server 7 pues Microsoft ya salió con su producto por separado. Entonces pues hay quienes hablan y dicen que SQL Server pues su padre es Sybase en este caso. Entonces resulta que Microsoft toma el conjunto de instrucciones de SQL Server y les pone ciertas pinceladas de Microsoft. Y entonces al conjunto, al código SQL que trabaja con el SQL Server se le llama Transact. Sí varían algunas sintaxis, algunas funciones con respecto a las otras versiones de base de datos como MySQL, Oracle, Postgre, DB2. Microsoft tiene más tipos de datos. Hay funciones que de alguna manera, pues si uno ha seguido el camino de Microsoft, pareciera que son parecidas a Excel y pues son amigables porque pues uno las ha usado desde Excel. Bueno, hablemos de Transact, que hay ciertas cosas como los comentarios que estábamos viendo que me interesa que vean. También tenemos que hablar de cómo comprender los conjuntos, los sets, la lógica de predicados. En este caso un predicado es la composición de una condición, por ejemplo, para luego poderla utilizar en un where. Y luego vamos a comprender el orden lógico en el que se utilizan las sentencias de select. Esto es importante porque pues el select tiene select, from, order by, group by, y pues tienen un orden lógico. No se puede poner qué sé yo, un order by antes de un where, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Entonces, pues acerca de Transact, lo que les estaba diciendo, hablemos entonces de diferentes funciones de Transact. Pues el SQL Server, como les decía, fue desarrollado en el 70 por IBM. O sea, sí se le reconoce que Edgar Frank Codd era parte de IBM. Adoptado como estándar por la ISO y la ANSI, era lo que estamos diciendo. El SQL Server tiene diferentes implementaciones. Dentro de esas, pues Transact es una, pero también está PLS SQL. Aquí es bien importante que es un lenguaje declarativo más que procedimental. Eso es importante. En este caso, pues nos componemos de instrucciones que van formando ahí las condiciones de lo que queremos, la data que queremos mostrar. El código SQL en general está dividido en tres partes. En el Data Manipulation Language, ahí están las instrucciones select, insert, update, delete. Y nuestro curso se basa en esas instrucciones. Nosotros tenemos que volvernos unos expertos en hacer cualquier tipo de query y en poder insertar datos, actualizar datos, borrar datos. Y de repente ustedes vienen y me dicen, bueno, pero insertar, actualizar, borrar es datos. Sí, pero por ejemplo, también vamos a ver cómo actualizar datos de una tabla con respecto a otra tabla, o eliminar datos de una tabla con respecto a otra tabla. Esa condición normalmente no es tan común que se presente. Luego también tenemos el Data Definition Language. El Data Definition Language es las instrucciones que nos permiten crear, eliminar o modificar objetos. Y para eso tenemos entonces create, alter y drop. Con create creamos un objeto, con alter lo modificamos y con drop lo borramos. El último cuadro es Data Control Language. El Data Control Language es permisos. De hecho, eso lo vemos en el curso de administración.
Aquí con estas instrucciones grant me da permiso a un objeto, o sea, yo puedo darle permiso de que consulte, de que pueda hacer select a una tabla con grant, o puedo denegar el permiso de que consulte una tabla, eso con la instrucción deny. Y la instrucción revoke es la instrucción neutra. Esta quita un grant o un deny que esté asignado. Pues esos son como las tres categorías de instrucciones SQL que se pueden dar. Dice elementos del lenguaje de Transact. Dentro de eso entonces tenemos los predicados y operadores, las funciones, las variables, las expresiones. Ya me adelanté yo mostrándoles los comentarios. Predicados. Bueno, predicado básicamente es utilizar una palabra para formar una condición. Entonces ahí tenemos las instrucciones in, between, like. Esas instrucciones las vamos a usar dentro de un momento, solo déjenme salir de la presentación. Operadores de comparación, entonces estamos con los símbolos de comparación, que obviamente está el igual, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, el diferente. Los que tienen el símbolo de admiración es no igual, no mayor o no menor. Estos son para generar comparaciones. ¿Qué les puedo decir yo ahí? En este caso, por ejemplo, el no igual, que es el símbolo de numeración, y el igual, funcionalmente hace lo mismo que el diferente, pero pues es otra definición. Los operadores lógicos, el and, el or, el not, estos nos sirven para concatenar o para unir instrucciones. Entonces es bien importante decir que AND es selectivo, esa es la palabra, o sea, mientras más AND agregue, más restrictiva va a ser mi condición y menos datos me va a devolver una consulta. Y el OR la palabra es denso, cuando me devuelve más datos se vuelve más denso. Entonces, mientras más OR agregue o concatenando instrucciones, más data me va a devolver. Se los voy a mostrar en un momento más. Operadores aritméticos, nosotros aquí tenemos pues los clásicos, el más, el menos, el por, la división, el residuo. El símbolo de concatenación que nosotros utilizamos aquí es el símbolo de más. Es decir, que cuando él entiende que estoy sumando o colocando el símbolo de más con dos textos, pues él va a concatenar. Movámonos aquí. En un momentito hago ya unas demos ahí. Solo ténganme un poquito de paciencia para ver estas diapositivas y así hacemos ejercicios para todas. Funciones. Ya hay funciones predeterminadas de SQL Server. Yo ya cuento con funciones especiales. Las funciones de texto, por ejemplo. ¿Qué necesito yo hacer con los textos, por ejemplo? De repente yo necesito tomar solo una porción de un texto, para eso es substring. De repente yo necesito tomar solo ciertos caracteres del lado de la izquierda, solo ciertos caracteres del lado de la derecha. Eso es left y right. La función len me sirve para contar, igual que el data length. Replace en este caso me permite sustituir. Y bueno, ahí vamos a ir viendo esas instrucciones de texto. Contamos con funciones de texto. Obviamente necesitamos poder hacer comparaciones con fechas, entonces tenemos funciones con fechas. De las que veo ahí a la mano, pues está getDate, que devuelve la fecha del día. SysDateTime también devuelve la fecha del día, solo que es la fecha del sistema, digamos. Mientras que getGate me lo da como un poco mejor formateado. Year, month sirven para extraer el año, el mes de una fecha. Y resulta que de alguna manera esto es como muy celero, entonces digamos que para mostrar el poderío y el poder que tiene pues la función que nosotros deberíamos de utilizar es dateIf o dateAdd. Esas las vamos a ir viendo poco a poco. Y pues siempre tenemos funciones, se le dice agregado porque sumarizan, porque sacan pues la sumatoria de un grupo, el valor mínimo de un grupo, el valor máximo de un grupo, y pues para eso entonces están la función sum, min, max, average, count. Esto es bien importante, la declaración de variables. En general en SQL Server se declara una variable con el símbolo de arroba. Y solo un símbolo de arroba, porque cuando se tiene arroba son variables ya del sistema. Entonces hay ciertas variables que no se pueden utilizar, o sea, el arroba. Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme compartir mi pantalla para ir a una demostración de esto. Ahí está. Ok. Entonces, veamos pues aquí. Ahorita regreso a poner los comentarios.
La instrucción por excelencia que vamos a utilizar en este curso nosotros es la instrucción select. Select es una petición de datos. No importa si estoy pidiendo datos de una tabla, si estoy pidiendo datos de una variable, o sea, select me devuelve datos. O sea, por ejemplo, si yo pongo select y entre apóstrofes mando un mensaje, de repente, y por ejemplo lo clásico que luego ya hasta broma es hola mundo. Entonces, para ejecutar un query, en este caso, para ejecutar el query, como es lo único que he escrito, yo tengo el botón de ejecutar aquí en la esquina, bueno, ni tan en la esquina, pero en la parte del lado de la izquierda superior de la pantalla. Aquí en ejecutar, pues ejecuto, y entonces él me devuelve el texto que yo le estoy mandando. En este caso, por ejemplo, cuando ya tengo varias instrucciones, yo puedo marcar. Es mejor marcar para que lo que marque es lo que ejecute. Entonces le puedo dar ejecutar, o como ahí mismo dice, la ayuda me deja presionar, o sea, yo puedo presionar la tecla F5 y también F5 es lo mismo que ejecutar. Select me puede devolver entonces diferentes datos. Por ejemplo, ahí le escribí hola mundo, pero yo también puedo poner, por ejemplo, select getDate. GetDate es una función que me devuelve la fecha del día. Entonces, si yo ejecuto esto, ahorita me va a devolver la fecha del día, o por lo menos la fecha y hora que tiene mi computadora en este momento. Obviamente, pues como estamos trabajando con base de datos, pues me parece perfecto que se puedan hacer, que escribir consultas, que pueda consultar variables y esto, pero obviamente yo necesito consultar datos de tablas. Entonces yo en este caso vengo y le digo, por ejemplo, yo tengo que conocer las tablas. En este caso, de momento, por ejemplo, yo voy a consultar de la base de datos Norwin, yo voy a consultar la tabla Customers y esta tabla Customer tiene estas columnas. Ahora, en este caso, yo les estoy mostrando esta parte del lado de la izquierda para que nos vayamos integrando y conociendo la base de datos con la que vamos a trabajar. Sin embargo, pues digamos que para el nivel que nosotros estamos manejando, es estrictamente prohibido trabajarlo con ambiente gráfico, ¿sí? O sea, eso pues dejémoslo para pues los usuarios normales. Nosotros pues ya vamos a un mejor nivel. Y dentro de ese mejor nivel, pues la búsqueda debe ser un DBA. Y como DBA, pues nosotros debemos de poder manejar todas las instrucciones, ¿sí? Si no, yo siempre digo aquí y bromeo que si lo hacemos de forma gráfica, pues entonces esto se convierte en un Access más poderoso, más grandote, si lo quieren ver así, pero pues al final pues se vuelve como un Access que es la base de datos de pues el hermanito de SQL Server. Entonces, si yo quiero usar la base de datos Norwin y consultar esta tabla, pues entonces yo debería decir entonces use Norwin y luego entonces yo ya podría decir, aquí le estoy diciendo que use la base de datos Norwin. La instrucción la puedo ejecutar así, o si no la quieren escribir, la verdad es que es bueno escribirla, van a ver luego por qué. También me puedo ubicar desde aquí en la base de datos que necesito. De hecho, yo quiero ir a Norwin. Y luego entonces le voy a decir, yo ya conozco un poco esta base de datos, entonces le voy a decir select, devuélvame company name, contact name de la tabla from customers. Y pues listo. En este caso voy a marcar la instrucción, como ya estoy en Norwin, o sea, marcaría esta primero. Luego entonces como ya estoy en Norwin le doy a ejecutar y pues ya me devuelve en este caso estos dos elementos. Ahora, por ejemplo, se decía ahí en mi presentación de hace un momento, se decía que por ejemplo definimos variables con arroba. Bueno, perfecto, definamos una variable solo para poder verle esto. Definir una variable. Hago la declaración. Arroba variable, le tengo que dar el tipo de dato. El tipo de dato vamos a trabajarlo después. De momento aceptemos que quiero un tipo de dato de texto, entonces le voy a decir varchar de 100, por ejemplo. Le tengo que asignar el valor. Entonces para asignar un valor se utiliza la instrucción set arroba variable, que le decimos aquí, por ejemplo, SQL Server. Y luego con el mismo select yo podría entonces decirle select arroba variable. Voy a ejecutar esto
lo marqué, le doy a ejecutar y pues entonces me devuelve lo que tiene dentro la variable. Ojo que no lo estoy marcando individual, o sea, tengo que incluir las 3 líneas porque si no, pues no tiene valor, no tiene la asignación del valor. Aquí voy a decir entonces consultando una tabla. Habíamos dicho entonces que los comentarios se ponen con guión guión, eso es importante. Entonces una variable se declara con el símbolo de arroba. Las variables con 2 arrobas, esas son del sistema. Variables con 2 arrobas del sistema. Estas no siempre las pueden utilizar, por ejemplo, arroba error, esa es una variable del sistema. Mi comprobación de que es del sistema es que se cambia de color, en este caso tiene una nomenclatura de color el Query Analyzer para pintarla de color. La variable arroba error recibe un valor numérico, pero ese valor numérico solo lo recibe cuando se ha producido un error. Si no se está produciendo un error, pues se mantiene en 0. Entonces, si yo ahorita le digo select arroba error, debería de devolverme pues 0. 137, tiene un valor de error. Debe de ser el último valor de error que tuvo cargado. Ahora que ya lo volví a ejecutar, miren, ya lo limpió y ya lo puso en 0. Voy a valerme de esta tabla, aunque propiamente el select, pues es mi siguiente módulo de diapositivas, el que lo habla. Concatenar, por ejemplo, se hablaba ahí de concatenar, de unir, porque por ahí yo les mostraba en la presentación que habían símbolos, que habían la opción de crear predicados, la opción de símbolos aritméticos, bueno, el símbolo de concatenar dijimos que es, por ejemplo, yo voy a pegar aquí y voy a concatenar, si lo ejecuto ahorita y le doy a ejecutar, pues me aparece 2 columnas, company name y contact name, porque le pedí solo esas 2 columnas. Pero ahora las quiero concatenar porque son textos, entonces yo puedo decirle más, le voy a concatenar un espacio y luego otro más, por ejemplo. Lo marco, lo ejecuto y ahora miren, en una sola columna me ha unido el nombre de la compañía y el nombre del contacto. El símbolo para concatenar es el símbolo de más. También entonces necesito mostrarles operaciones básicas. Para eso le voy a decir select. Ahora voy a consultar otra tabla. Select product name, unit price, quantity from products. Atención entonces a lo siguiente. Porque estoy buscando products, ¿verdad? Entonces le voy a decir unit en stock. Entonces, unidades en stock, lo voy a marcar, lo voy a ejecutar. Entonces tengo el nombre del producto, el precio por unidad y las unidades en stock. Supónganse que quisiera saber entonces en dinero cuánto representan las unidades, lo que tengo ahí en bodega. Bueno, entonces yo podría realizar una operación aquí. Y pues esto me va a crear una columna donde va a aparecer la multiplicación de unit en stock, de unit price por unit en stock. Entonces, sin ningún problema yo puedo realizar operaciones. Aquí lo único que deben de tener en cuenta es que SQL respeta la matemática. Y como respeta la matemática, pues el orden de los operandos también lo respeta. O sea, multiplicación y división se ejecutan primero. Deben de usar paréntesis si es que van a manejar sumas y restas y multiplicaciones. De hecho, primero está el elevado, luego la multiplicación y la división. Veámoslo entonces aquí con mi... hay valores donde habían divisiones dentro de 0 y entonces está devolviendo un error. Yo en este caso podría venir aquí y decirle arroba error. Vamos a ver si sí disparó el error de división. Ahora sí tiene un número, ¿ve? Entonces cada vez que se produce un error la variable obtiene el valor, pero el valor lo tiene temporal, entonces cuando lo ejecuto nuevamente pues ya se vació. Bueno, entonces tenemos otros operandos. Yo necesito pues mostrarles otras cosas de mi diapositiva, de mi presentación. Entonces aquí estábamos hablando entonces de la cláusula select en este caso, y entonces ya se agrega también la cláusula where para condicionar. Ahorita la vamos a usar.
Elementos de Transact dice, ¿cómo se maneja el control de flujo el manejo de errores y transacciones? Esto es bien importante. Resulta ser que yo les decía que Transact es un lenguaje de programación y como lenguaje de programación tiene que tener instrucciones que me permitan manejar flujos, enciclar instrucciones. Entonces, pues como todo lenguaje de programación tengo la instrucción if, donde tengo el then y el else. Tengo while para crear un ciclo, para crear un conjunto de instrucciones, para crear un inicio y un cierre, pues tengo begin y end. Para romper un ciclo tengo la instrucción break, por ejemplo. Para manejar errores, quienes han trabajado con Visual Studio pueden utilizar la instrucción try catch. Es exactamente el mismo concepto de Visual Studio. Y transacción les dije hace un momento que es todo lo que escribe a disco. Las transacciones pueden ser manejadas de forma automática por el SQL o yo puedo definir una transacción y decirle cuándo quiero que una instrucción insert, delete o update se escriba a disco. Y para eso tengo la instrucción begin transaction, commit transaction, rollback transaction. Un conjunto de instrucciones que deben de ejecutarse juntas en SQL se le llama batch. Para que SQL Server entienda, cuando yo por ejemplo hice un conjunto de instrucciones y simplemente quiero indicarle a alguien que las ejecute de corrido, digámoslo así, yo tengo que entonces separar los batch de instrucciones a través de la instrucción go. Go sirve para separar las instrucciones. Entonces un conjunto de instrucciones que quiero que se ejecuten juntas y luego tengo otro conjunto, pues cada conjunto se divide con la instrucción go. Bueno. Mis diapositivas también hablan de teoría de conjuntos. Dentro de esa teoría de conjuntos, pues debemos de tener en cuenta que, como les digo, quien inventó el modelo relacional, pues Edgar Frank Codd era un matemático, entonces sus principios se basan en teoría de conjuntos. Dentro de esa teoría de conjuntos, el concepto que existe es el álgebra relacional, y el álgebra relacional tiene 8 enunciados, y pues ya sea que en la universidad o oyéndome más atrás en el colegio, seguro que lo vieron, porque resulta ser que pues todos en algún momento hicimos intersección de conjuntos, unión de conjuntos, y pues eso es parte también del manejo con las bases de datos. Entonces nuestro set de datos pues es una colección de datos. Dentro de esa colección de datos hay ciertas cosas que necesitamos hacer, como por ejemplo identificar a un elemento en específico. Entonces nuestros queries deben de poder ser capaces de buscar un elemento en específico o describir ciertos atributos. De hecho, cuando de un conjunto de atributos de una tabla, entendamos que un atributo es una columna, entonces cuando una tabla que resulta ser la entidad tiene varios atributos y yo solo menciono ciertos atributos, es decir, cuando solo menciono ciertas columnas de una tabla, a eso se le llama proyección. Entonces, pues esos son solo ciertos elementos del conjunto que quiero mostrar. Entonces, aunque propiamente mi presentación no define con exactitud los 8 enunciados de las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos, o en este caso bueno, si es álgebra relacional son conjuntos, si es base de datos pues son tablas, pues entonces yo tengo que poder consultar, por ejemplo, todos los datos de una tabla. Yo tengo que poder consultar solo ciertos datos de una tabla, que eso es lo que les decía que era proyección. Deben de tener en cuenta también que en el SQL Server existe el concepto de cargar a memoria RAM un conjunto de datos. A ese conjunto de datos que se cargan a memoria RAM se le llama cursor. Tenemos un ejercicio ya cuando entremos más en el curso donde vamos a hacer cursores, pero en la medida de lo posible en SQL Server se busca no usarlo, ¿sí? El asunto es que pues si no cierro el cursor se queda cargado en memoria. Digamos que las reglas que yo les menciono de álgebra relacional fueron hechas con el propósito de definir claramente 8 tipos de funciones, y con un cursor prácticamente yo paso a volver a manipularlo todo con programación, y entonces pues de alguna manera estoy como torciendo el concepto. Entonces por eso es que él en la presentación aquí en la diapositiva 17 él dice que pues evitemos los cursores. También tenemos que pues todos los elementos de la tabla deben de ser únicos, y por regla también eso es importante, los artículos de una tabla o los registros de una tabla no tienen por qué ser devueltos en un orden específico.
Bueno, entonces aquí él habla de predicados. ¿Y por qué habla de predicados? Porque un predicado me permite generar una composición para poder armar mi condición para filtrar los datos. Entonces, de hecho dice, ¿dónde se usan los predicados? Se usan en las condiciones para filtrar, que es el where, el having. También proporcionan lógica condicional, dice. Me permiten unir tablas. Bueno, la instrucción que une tablas es el join, pero el join puede tener adentro un filtro, entonces ahí puede ir un predicado. También me permiten definir subconsultas o cumplir restricciones o fabricar condiciones a través de la restricción check. Esto lo que está haciendo es indicando dónde puedo usar predicados. Bilsan nos dice por qué hay que evitar el uso de cursores. Un cursor es cargar a memoria RAM una tabla o un conjunto de datos. Resulta ser que el cursor originalmente se hizo porque habían lenguajes de programación, dentro de ellos Java, que no podían cargar datos y que entonces necesitaban que la base de datos cargara a memoria la información para volverse más rápida, y pues entonces Java consultaba el cursor. Del lado de Visual Studio, hablando de productos Microsoft, SQL Server y Visual Studio siempre ha tenido un objeto que se llama dataset, o ahora se llama, de hecho antes se llamaba recordset y ahora se llama dataset. Visual Studio siempre ha podido cargar a memoria RAM los datos, entonces en SQL Server, si la mancuerna es SQL Server y Visual Studio, pues un cursor no es tan necesario en el SQL Server, porque Visual Studio tiene cursores, en este caso datasets. La mayoría de veces puedo hacer lo mismo con un procedimiento almacenado, puedo hacer lo mismo que haría con un cursor que sin un cursor. Este es los elementos de una instrucción select, de la declaración de un select, ¿sí? Esta es la estructura que debe de seguirse para hacer un select. Select está la petición de datos, from, de qué tabla. Luego tenemos la instrucción where para poner la condición. Debemos de tener en cuenta que, como dice ahí, el where filtra las filas usando un predicado. Si es necesario que pues categorice, para eso tengo la instrucción group by. Group by entonces me permite organizar en grupos mis filas. Y atención, bien importante, where sirve para filtrar datos antes de agrupar, pero cuando ya se agrupó no se puede usar where. O sea, where de hecho siempre se pone antes del group by y solo sirve para filtrar filas. Si quiero filtrar algo que ya se agrupó, debería de utilizar la instrucción having, que es la penúltima que aparece ahí en sus pantallas, y que pues entonces filtra un grupo, siempre también utilizando un predicado. Y luego tengo la instrucción order by, que pues me permite ordenar. Bueno, metámonos entonces en nuestros queries. Instrucción select. Select dijimos entonces que es una petición de datos. En este caso yo voy a pedir datos, por ejemplo, de una tabla. Ya lo habíamos empezado a hacer. Select, y luego del select yo debería de seleccionar los atributos o columnas de la tabla. Cabe mencionar que si yo no sé los atributos de o columnas de una tabla, pues le digo select asterisco from customers, por ejemplo. Ahora, atención a lo siguiente, aquí lo voy a ejecutar y pues esto va a funcionar. Tengan en cuenta que mi base de datos de ejemplo es una base de datos de 92 filas, entonces como base de datos de 92 filas es una base de datos básica de juguete y pues entonces no tengo ningún problema en hacer un select asterisco. Pero atención, esto no se hace por ningún motivo en una base de datos de producción, con una tabla de producción. ¿Qué pasa si yo tengo una tabla que tiene, qué sé yo, 48 millones de registros y se me ocurre hacer un select asterisco from customers? En este caso, primero, realmente lo especial no es tanto que yo esté devolviendo, mire, muéstrenme todas las columnas. En realidad lo especial es que no estoy haciendo o utilizando la instrucción where. Entonces, como no estoy aplicando un filtro, que para eso sirve el where, pues me está devolviendo todos los datos. Entonces estoy poniendo, si se tratara el caso de 48 millones, estoy poniendo a mi servidor a que me devuelva 48 millones de datos. Mientras tanto,
mi entorno de producción puede ser que experimente lentitud o que se trabe porque simplemente el servidor me está devolviendo 48 millones de datos y que por cierto no tiene lógica. ¿Para qué quiero ver los 48 millones de datos? O sea, ¿qué quiero buscar? O sea, si quiero buscar, no le pido que me devuelva toda la información. Entonces la instrucción where me permite en este caso poner una condición de que quiero ver. Por ejemplo, where country igual a... Entonces aquí ya estoy utilizando el símbolo de comparación igual. Y por ejemplo aquí le voy a decir where country igual a Francia. Entonces en este caso va a devolver todos los clientes de Francia. Aquí pueden ver que dice que son todos los clientes de Francia. Cabe mencionar, hace un rato hablábamos de que entonces, en este caso aquí estoy formando mi predicado, el conjunto de instrucciones con las que yo quiero filtrar. Entonces, mi predicado puede ser que necesite que tenga más de una condición. Entonces yo puedo decirle and y agregarle, por ejemplo, and city. Como hay diferentes ciudades de Francia, yo le puedo decir and city igual a Versalles. Ahora va a limitar un poco más y me va a devolver solo una ciudad de Versalles. Tengan en cuenta, aquí también se aplica algo que les decía hace un momento. Yo les decía que AND es restrictivo y obliga entonces a que las dos condiciones que estoy concatenando con un AND se tengan que cumplir. Si por ejemplo yo quisiera ver a los de Francia o a los de Canadá, por ejemplo, entonces yo no podría decir where country, Canadá. Esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque country no puede ser Canadá y Francia al mismo tiempo. Entonces esto pues no va a devolver nada. Pero si por el contrario le pongo or, entonces esto sí va a funcionar, le voy a dar ejecutar y pues entonces aquí me va a devolver los de Francia o los de Canadá. Entonces ya tengo mis instrucciones. Select aquí. From, en este caso el asterisco que me devolvió todas las columnas, from, el where para la condición, aquí se me ocurre que entonces también podríamos agregar, ahorita de momento podríamos agregar un order by y decirle que lo quiero ordenado por country y que entonces, porque aquí me los muestra pues unos de Francia, uno de Canadá, entonces lo puedo mostrar así. Y pues ahí está Canadá y Francia. Si lo ejecutamos entonces, pues me está mostrando a los de Canadá y Francia y ordenados por el country. Aquí todavía no he hecho group by. De hecho aún no lo voy a hacer. Quiero ver qué más tenemos aquí en la presentación. Esto es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros aquí. Ahorita vamos a mostrarlo con las fechas. Es bien importante en este caso la secuencia de instrucciones. Primero va el select, luego el from, el where, luego group by, luego having y luego order by. En mi caso, en mi ejemplo, como no estoy utilizando group by, pues puedo colocar directamente el order by. Déjenme hacer una instrucción que por ejemplo tenga pues todos estos elementos y poco a poco los vamos a ir descubriendo y entendiendo. Vamos a decirle entonces, ahora no voy a colocar el asterisco, ahora voy a mencionar select country, company name, contact name, bueno, company name me sirve, from customers. No existe, al momento de escribir transact, no existe una regla que diga, o sea, ustedes podrían escribir la línea continua. Normalmente el que bajemos los textos a diferentes líneas es nada más por la parte de claridad visual.
En este caso, yo necesito aquí hacer un group by, por ejemplo. De hecho, podría decirle where country. Aquí voy a agregar una instrucción que no había mencionado. Dentro de los predicados hay tres instrucciones especiales del SQL. La instrucción in, la instrucción between y la instrucción like. En este caso voy a decir where country like. Y podría decirle like me permite utilizar los caracteres comodín. Dentro de esos caracteres comodín puedo utilizar el porcentaje y el guión bajo. Porcentaje sustituye muchas letras y el guión bajo sustituye solo una letra. Entonces si yo pongo, por ejemplo, like a porcentaje, eso quiere decir que me va a devolver todos los países donde country empiece con A y las demás letras no importen. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a ver si es cierto. Entonces me devuelve a los de Argentina, Austria, solo esos dos hay. Con A, solo esos dos hay. Bueno, pero ahorita profundizo en esto, porque aquí hay tips bien interesantes. Pero ahora yo podría decirle, por ejemplo, group by country. Quiero agrupar por country. Ahora, atención, cuando agrupo, tengo que utilizar un campo, obviamente para agrupar, y el otro tiene que realizar una operación de sumarización o de agregación. Esa puede ser suma, contar, minimizar, maximizar. Entonces aquí en este caso le voy a decir que haga un count de company name. Entonces ya está group by country. Y bueno, ejecutemos, vamos a ver primero esto. Hay que escribir bien country. Ahora sí. Ejecutamos. Entonces, de los que empiezan con la letra A, agrupados, en este caso, de Argentina hay 3 y de Australia hay 2 clientes. En este caso estoy contando el número de clientes. Pero como lo que quiero es utilizar todas las opciones que en mi presentación decía que contamos, entonces yo podría crear una condición, podría crear un filtro, podría después de agrupar, en este caso necesitaría utilizar having. Por ejemplo, el count de company name mayor a 2. Entonces en este caso debe de desaparecer a Austria y entonces solo mostrar el que tiene 3. Entonces, pues este es el orden en el que se manejan las instrucciones. Con esto terminamos este módulo y vamos al siguiente.